Día intenso, no solo la mañana, sino todo el día. Hoy en Gelatina van a pasar recién Lustó, a la tarde va a estar Moreno, Melconian, Julia Estrada, todos acá charlan, opinan, dicen qué les parece, cómo estamos, hacia dónde vamos. Mientras tanto, el dólar oficial abrió a 1.250, bajó un poquito, estaba a 1.190 en el Banco Nación. Estamos todos ahí con el minuto a minuto del dólar, pero para profundizar en esto y en pensar también, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Tenemos invitados. Le voy a saludar al periodista y politólogo, amigo, el señor Gabriel Sued. ¿Cómo te va? ¿Qué hace, Mati? ¿Cómo te va? Bienvenido. Gracias por invitarme. Gracias por venir, ¿eh? Bueno. Saludamos también a Valentina Castro, socióloga especializada en economía política. Valen, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, gracias por la invitación. Y también a Guido Sack, director de economía de la Fundación Fundar. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Gracias por venir, ¿eh? Último minuto del dólar, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué está pasando? ¿Qué datos tenés? ¿Estamos bien? No, bueno, abrió, como dijiste, 1.250, bajó un poquito ahora. Todavía está tanteando el mercado, ¿no? Todavía nada es definitivo. Valen, ¿qué está pasando por estas horas? ¿Qué pensás que puede pasar por estas horas? Y primero vamos a ver grandes movimientos. Hoy no era el día para comprar, que todos estaban especulando, bueno, cuánto va a abrir. Va a haber fluctuaciones durante todo el día. Yo creo que se va a terminar definiendo más los valores a fines de esta semana corta, a esas bandas de flotación cambiarias. Había una expectativa de que empiece en un piso cercano a los 1.200, algo que sucedió, se va a ir moviendo durante el día, pero no vamos a ver grandes fluctuaciones durante el día de hoy. Gabriel, como el nombre de tu programa, ¿cómo la ves? ¿Qué estás viendo por estas horas? Bueno, un gobierno que está arrancando una nueva etapa, Ajá. que está quizás atravesando el momento más importante de la gestión de Milei. Ajá. Hoy quizás sea el día más importante de la gestión de Milei, hoy y los que vienen, porque el programa económico que venía aplicando hasta acá fracasó. Fracasó porque va al fondo en muy malas condiciones, va al fondo a pedir fondos frescos, va al fondo a aceptar un cambio en la política económica que venía aplicando, el programa económico que venía aplicando, que era de dólar pisado, con un crawling peg del 1% mensual. Bueno, se puede ir al fondo, en general se va al fondo cuando estás con la soga al cuello, en este caso también porque más allá de cómo resultó el acuerdo de Guzmán, si era bueno o malo, en ese caso se iba a refinanciar una deuda que ya se había tomado, en este caso se va a pedir plata porque sin esa plata el gobierno no llegaba a hacer lo que pretendía hacer de acá a las elecciones. Y eso ya pone en evidencia que el programa que venía aplicando fracasó, que se quedó sin dólares, y quizás lo que hay que preguntarse desde el punto de vista político es si así como Milei, en el momento en el que pudo acumular reservas, no lo hizo porque prefirió patear el problema para adelante, apostar al corto plazo, apostar al dólar pisado, a la inflación baja. Así cuando pudo hacer eso, no lo hizo. ¿Qué pasa con el capital político que en algún momento acumuló y que en ese momento de mayor popularidad se resolvió maltratar a los potenciales aliados, destratar incluso a los propios, apostar a un purismo que hoy lo hace estar en las elecciones de Santa Fe tercero cómodo con alguna otra lista con la que podría haber compartido frente y no lo hizo? ¿Es un fracaso ir al fondo? ¿Qué representa para lo que venía siendo el primer año de gobierno de Milei estar otra vez ahí a la expectativa de estos 12.000 millones de dólares que llegan en las próximas horas? Es una señal de debilidad, claramente. Ir al fondo siempre es una señal de debilidad. Si uno puede acceder a dólares por otro medio, no es necesario acudir al fondo. Tiene exigencias mucho mayores los dólares del fondo, que por cierto tampoco son baratos en términos de tasa, más baratos que las del mercado, pero tampoco muy baratas. Y efectivamente es una señal de que se quedaron sin dólares y ya no se le puede echar la culpa a la herencia recibida cuando, entre otras cosas, este gobierno se gastó casi 20.000 millones de dólares en dólar blend, ¿no? Esos 20% de exportaciones que iba al mercado paralelo. Bueno, es una decisión de política de mantener la cotización del paralelo baja, la brecha baja, a costa de gastar dólares. Si no lo hubieran hecho, habría habido más brecha, pero hoy no hubiera sido necesario acudir al fondo. Valen, ¿qué pensás? ¿Por qué está de vuelta el gobierno atado a lo que manda el fondo? Principalmente comprender que el préstamo tiene una funcionalidad política, en este caso. Lo que está haciendo estos dólares, este nuevo préstamo, este nuevo proceso de valorización financiera con el Fondo Monetario Internacional es garantizarle a la Argentina no caer en default en un año electoral. ¿Por qué? Porque vos tenés este año vencimientos por 8.000 millones de dólares
fuertes vencimientos el 1 de julio de 5.000 millones de dólares porque se te vence la L30, los bonos globales, y no tenés los dólares para pagar porque te estás quemando las reservas, se están vendiendo 8.000 millones por trimestre. Entonces, imagínense lo escandaloso y lo insólito que sería para Argentina en un año electoral caer en default. Básicamente el préstamo es para financiar, evitar que Argentina caiga en default. Un mecanismo similar a lo que pasó con Macri cuando el fondo le da los dólares para financiar la campaña y después le termina saliendo mal porque al fin y al cabo termina perdiendo las elecciones. Todo está pensando en una clave exclusivamente electoral y eso lo tenemos que entender. Entonces, cuando discutimos las cuestiones económicas, monetarias, técnicas, estamos corriendo el foco que en realidad es un préstamo político que es para sustentar la durabilidad del gobierno y un posible éxito electoral, que después vamos a ver si efectivamente esos dólares alcanzan, porque si te estás quemando 8.000 millones y en el primer desembolso te van a girar 12.000, no sé si vas a llegar a octubre tan cómodo y tan sobrado de reservas. El gobierno, el relato al menos del gobierno por estas horas es que esta es la fase 3 de un programa que estaba pensado de esta manera, que todo marcha acorde al plan. ¿Pensás que es sostenible esa idea o que es parte también de la cuestión más narrativa del gobierno? Vos sabés la respuesta de esa pregunta. Sí, te la pregunto porque bueno, está bien. Sí, sí. No, bueno. No marcha todo acorde al plan. No, bueno, salvo que... Pero insisten, pará, tenés al presidente diciendo esto es lo que teníamos pensado, todo marcha acorde al plan, Bueno. está el ministro de Economía, digo, está bien, es parte de la narrativa. Tienen que transmitir confianza, claro, pero si era el plan, ¿por qué se gastaron 8.000 millones de dólares? ¿Por qué perdimos 8.000 millones de dólares de reserva en los últimos 4 meses? Si estaba todo acorde al plan, ¿por qué el último día vendiste 400 palos a 1.090 pesos? ¿Cuál era el plan? Que la inflación en marzo fuera 3,7, pese a que no tenés emisión y no tenés déficit fiscal. O sea, que eso te reescriba esa frase que Milei repite como un mantra, que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno exclusivamente monetario. Se le están quemando los papeles a Milei. Es todo lo contrario a que esto es acorde al plan. Salvo que el plan hubiese sido en determinado momento quedarse sin dólares y volantear y asumir otro plan como propio. En ese sentido, en las últimas horas salió el gobierno, ¿no? Más allá del viernes, la conferencia de Caputo y la cadena nacional de Milei, salió Patricia Bullrich a decir que la salida del cepo fue como el gol de Montiel, José Luis Espert a decir que en realidad no hubo inflación en marzo, sino un salto de precios, como una forma... Espectacular. Está buenísimo. Más amable. Más amable es como otra forma de decirlo. ¿Qué crees que puede pasar o que ven que puede pasar con la inflación, digamos, con la cotidiana, lo que ya estamos viendo por estas horas, de algunos mayoristas ya calculando con el dólar a 1.400, ya la inflación que ya en marzo había subido? ¿Qué estás viendo ahí en esa dinámica inflacionaria? Sí, más inflación va a haber en los próximos meses. Seguro, cada vez que se movió el tipo de cambio en Argentina, hacia arriba obviamente, impactan precios, se traslada ¿no? Precios, sí. Pero además este esquema tiene ese incentivo, ¿no? Hoy cuando un comerciante abre su negocio, ¿qué precio pone? Y la actitud defensiva que suelen tomar los comerciantes argentinos, básicamente para asegurar su subsistencia, es, bueno, por si acaso pongo el dólar dentro de todo más elevado. Seguramente hoy pusieron precio acorde a 1.400, ¿no? Habría que ver a qué precio lo tenían, porque es probable que hacia fines de 2023 también pusieran precios acorde a 1.300, 1.400, entonces hay que ver cómo sucedió también el año pasado. En definitiva, va a haber aumento de precios, se va a interrumpir, al menos por estos meses, la recuperación de la actividad económica, porque ese aumento de precios hace que el sueldo alcance para menos. Valen, ahí pensás también que la reacción del gobierno, más allá del relato y de lo que dicen que pueda suceder, ¿hay alguna chance que la pueda pilotear? ¿De que le puedas el famoso y si sale bien o ya está el boleto picado, como dicen? Yo creo que es imposible que salga bien cuando vos tenés que hacer un ajuste mayor al que ya venías haciendo. Vos pensás que en el primer año de gobierno Javier Milei ajusta el gasto al ritmo del 30%. Ahora van a tener que hacer una contracción monetaria, lo cual implica un mayor ajuste del gasto en un contexto de aumento de inflación, como decíamos recién, crisis total en la distribución del ingreso. Ponele que artesanalmente la atan con alambre y ponen reservas y les llegan los 12.000 y después los otros 3.000 y cierran con 15.000 millones de dólares, que es lo que dice
el acuerdo, el documento que difunde el Fondo Monetario. Por abajo la crisis va a tener que estallar, porque imagínate una inflación mensual que pasó del 2,5%, estabilizándose al 5, al 6%, sin distribución del ingreso, sin paritarias, con mayor pauperización y contracción de esa base monetaria. No va a haber guita en la calle, van a cortar esos canales. Pero sobre todo hay algo que, insisto, con este carácter electoral. En el documento que difunde el viernes el Fondo Monetario Internacional, que es ese Staff Level Agreement, que es como el comunicado oficial, plantea toda una serie de reformas estructurales, lo que ya conocemos, privatizaciones, siempre, claro, reforma laboral, flexibilización laboral, reforma previsional, que quita sin de acuerdo, subsidios. sin fuerza en el Congreso no las va a poder llevar adelante. Total, además, ¿no? pero vos fíjate que, a diferencia de otros momentos, fijan fechas. Y todas las fechas en las cuales hay que ejecutar estas reformas estructurales son a partir de diciembre de 2025. Después de las elecciones. Después de las elecciones. Entonces, ahí hay un termómetro del pragmatismo político que también está midiendo el fondo. No pueden hacer una reforma previsional antes de octubre, porque le estalla. O sea, ¿quién los va a ir a votar? Entonces, también están jugando con esa cuestión electoral y decir, bueno, tengo que contener una base social que en cualquier momento me puede estallar y tengo que contenerlo de arriba con los tipos exportadores, que le tengo que dar un tipo de cambio que lo favorezca, pero también tengo que manejar el de los importadores. Yo creo que la están sosteniendo un poco ahí con alambre, pero imagínate en un momento de crisis de distribución del ingreso no puede sostenerse muchos meses más esta situación. Mencionabas ahí que no tiene el respaldo político hoy en el Congreso, que sí tuvo tal vez en el primer año, pudo aprobar, pudo avanzar, salvo las últimas 2 derrotas en el Congreso, había tenido un buen año legislativo a pesar de la debilidad en cuanto a los números. ¿Pensás que algo cambió ahí que no tiene el respaldo que por ahí tenía hasta ahora? Y bueno, tuvo en las últimas 2 semanas 2 derrotas sonoras en el Senado con lo de los jueces y en la Cámara de Diputados con la creación de la Comisión Investigadora por Libra. Ahí ya te demostró que algunos están tomando distancia. Macri, concretamente, más en lo discursivo que en lo que fue lo legislativo, aunque algunos senadores de Macri estuvieron en esa sesión, dieron quórum. Y los gobernadores radicales votaron a favor de la creación de la Comisión Investigadora de Libra. Ahí ya tenés a una oposición que hasta ahora era cercana, que ante la complicación económica de Milei da un pasito más afuera. De hecho, es impresionante ver cómo la popularidad de Milei, medida por las encuestas, tiene 2 caídas importantes. Una, la que está sufriendo ahora, desde febrero para acá, que ahí pega Libre y pega otras cuestiones, pega sobre todo también la inestabilidad económica, y la anterior había sido en agosto, septiembre del año pasado. Si cruzás esa línea de popularidad con la línea de brecha cambiaria, te da muy parecido. Ajá. O sea, en los momentos en los que Milei no pudo controlar el dólar, cayó en popularidad. ¿Por qué? Porque su principal promesa de campaña es controlar la inflación. Si el tipo no puede controlar el dólar, no puede controlar la inflación. Y ahí cae. Hay una discusión por estas horas sobre si esto es o no una salida del cepo, ¿viste? Que algunos dicen, no, esta en realidad no es una salida del cepo, y el gobierno dice, mandriles, esto es una salida del cepo, ¿no? En esos términos se está dando un poco la discusión. ¿El gobierno anunció una salida del cepo o no? A ver, bastante, pero no todo. Hay que tener en cuenta que el cepo no es blanco y negro, ¿no? El cepo son un montón de regulaciones cambiarias que ningún país no tiene ninguna regulación cambiaria. Entonces, y tampoco casi ningún país tenía las regulaciones que tiene Argentina o que tenía Argentina hasta la semana pasada. Entonces, ¿en qué punto del gris nos ubicamos? Claramente estamos yendo y hoy tenemos menos restricciones que el viernes. Ahora, todavía existen algunas, ¿no? Por ejemplo, las empresas van a poder comprar dólares, pero a partir del ejercicio 2025. Es decir, hoy no pueden comprar dólares con todo lo que ganaron de 2019 a la fecha. Eso todavía está encepado, ¿no? Eso, de hecho, anunciaron un BOPREAL para darle salida a esos fondos. Ahora, hoy podemos comprar dólares, digamos, los particulares en el banco, podemos comprar dólar MEP sin el parking, digo, sin ponerme técnico, okay. Es más fácil comprar dólares para las personas que antes para las personas. Sí. Te va a tener que tener la guita, ¿no? Claro, Hoy no, eso seguro. Hoy las empresas pueden decidir de nuevo si se mantienen en el paralelo o si mantienen el oficial, cosa que quizás el viernes no podían. Entonces, hay una relajación seguro. Tenemos la regulación cambiaria que queremos y todavía no. ¿Salimos del cepo o no, Valen? La cuestión es esto de decir, bueno, salimos del cepo. ¿Quién va a poder comprar dólares?
O sea, vos tenés una pérdida del poder adquisitivo del 25%, los jubilados están perdiendo al 30%, la salud se está cayendo, las universidades se están cayendo. Yo creo que la porción que va a poder salir a comprar dólares y va a generar una imagen positiva para el oficialismo es muy chiquita. Después hay otra cuestión, digo, que hay una conciencia social sobre que el Fondo Monetario es malo para la Argentina. Sí, que al menos nunca terminó bien, al menos. No hay exactamente, antecedentes. digo, los que somos un poco más jóvenes o los que son un poco más grandes saben que el Fondo Monetario es una mala palabra, es una mala noticia, que nada de lo que viene después del Fondo Monetario es bueno y que todos los acuerdos son de base inflacionarios, es decir, yo hoy a la mañana estaba revisando una encuesta de la consultora Analogías donde le preguntan a la gente qué opinión, como la imagen que miden de lo político, pero qué opinión tienen sobre el Fondo Monetario, y un 61% respondía que estaba en desacuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, ahí también hay algo de un consenso social de que caer con el Fondo Monetario no es bueno para la mayoría de la sociedad. Había una duda que la están trasladando en el chat sobre el retiro de los fondos crocantes, ¿no? Vas al banco y decís, bueno, dame la mía. ¿Eso está garantizado? Porque había como algunas dudas de si eran 100 por mes o no. No, podés sacar todo lo que tengas en cuenta, lo podés sacar. Claro. Sí, Eso sí. Lo de los 100 por mes que generó mucho ruido. El viernes a la noche, ya, ¿no? Corralito de vuelta y qué sé yo, pero no, eso está De hecho, hay que garantizado. aclarar una cosa, ¿no? Todo aquel que depositó dólares de 2002 a la fecha pudo sacar sus dólares, ¿no? Y eso es importante mantenerlo, ¿no? Porque en algún momento se habla y de hecho se ha avanzado un poco en que puedan tomar créditos en dólares quienes no los generan, que eso Claro, es claro. riesgoso en algún punto. Hasta ahora, todo aquel que depositó dólares pudo retirar los dólares en los últimos 23 años. Ujú. Hay ahí como una también por estas horas, la llegada de Scott Bessent a la Casa Rosada es un fuerte gesto político de Estados Unidos. El alineamiento total de Milei a lo que mande Donald Trump es evidente. ¿Cómo impacta eso en los próximos meses frente a un mundo, ¿no? Convulsionado, en cimbronazo, en guerra comercial, que no sabemos hacia dónde va? ¿Qué lectura haces de esa dinámica de alineamiento total con Estados Unidos? Bueno, hay un respaldo político claro, lo notás con la llegada de Bessent y también con el préstamo que recibió Sí, la claro. Argentina del fondo, Claro. por el desembolso inicial además. Ahora, eso me parece que corre por un carril separado de lo que es la política arancelaria de los Estados Unidos. Tuviste el viernes a la principal funcionaria de Agricultura de Estados Unidos diciendo no queremos más el beef argentino, la carne argentina. Sí, sí. Entonces, hay que ver si el apoyo de Trump se circunscribe a darle el préstamo que Javier Milei quería en el Fondo Monetario, pero después en lo que es política arancelaria, que no hagan ninguna excepción para la Argentina y que eso nos afecte, más allá de cómo afecta la guerra comercial a la Argentina en términos, por su impacto global, digo, que de esa no podemos zafar, más allá de Bueno, el que gobierno haya dice que excepción sí. o no en algunos productos. El gobierno dice que sí, que estamos tranquilos, que nada de lo que suceda en el mundo nos va a afectar porque ya acá se hicieron bien las cosas, ¿no? Es un Claro, poco pero lo de... acá son especialistas ellos, pero la inflación global va a aumentar a partir de ahora, eso va a impactar en la Argentina, va a ser más difícil acceder a los mercados de crédito. ¿Cuáles son esas proyecciones? ¿Qué están viendo ahí con todo ese quilombo mundial y cómo nos puede llegar a afectar a nosotros? Bueno, principalmente yo creo que acá nos comimos una curva de que esto de la amistad entre Trump y Milei nos iba a habilitar un sendero de paz y prosperidad para los próximos meses. Bueno, claramente vimos que no es así. Y no es lo mismo enfrentarse a una crisis comercial de carácter global con cepo, con cobertura, a sin cepo. O sea, nos estamos enfrentando a la guerra con escarbadientes y ni siquiera somos parte de esa guerra, que me parece lo importante. Digo, estamos en el patio trasero de esa guerra. Y después hay una cuestión del poder que tenía efectivamente Trump para agilizar este crédito del Fondo Monetario. Ustedes recuerdan que en el último viaje fallido en el cual no se llega a encontrar con Trump, La foto que no fue, sí. la foto que no fue, lo que pide Mauricio Claver Carone es que den por de baja el swap. Acto seguido se habilita una expansión de $5.000 millones con la línea de crédito con China. No, bueno, al final del día China nos terminó salvando y Estados Unidos un poco no. Y después hay otra responsabilidad que es Estados Unidos tampoco tiene un consenso dentro del board del directorio del Fondo Monetario Internacional. Digo, no es que tienen, si bien tienen ese 16%, no tienen todos de su lado. Hay un dato que me parece fantástico que es cuando sale el staff report del Fondo Monetario, tienen que firmar todos los que están de acuerdo con eso, los que lo habilitan, los directores del Fondo Monetario Internacional. Están las firmas de casi todos, menos de la directora de la Secretaría de Política de Riesgo. O sea,
la dirección de riesgo del Fondo Monetario, que es la dirección central que te evalúa si estás apto para tener esa capacidad de repago, la directora no firmó porque no está de acuerdo en prestarle a Argentina con el nivel de morosidad que tiene con el crédito del Fondo Monetario. Después hay todo un capítulo que habla de la exposición al riesgo que tiene Argentina, donde claramente dice no tiene la capacidad de repago ni en los 10, ni en los 20, ni en los 30 años que vienen. Entonces, ahí también decir, che, bueno, los deudores son mega irresponsables, pero ¿qué pasa con los acreedores? También son mega irresponsables. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? ¿Y en qué contexto nos enfrentamos a esa guerra comercial nosotros? Guido, ¿qué ves ahí en esa dinámica? Mira, yo prefiero, el cepo no lo quiero nunca. Yo una economía con cepo no la quiero. Digo, hay que normalizar eso y bienvenido sea si utilizamos esos dólares para salir del cepo, ¿no? Claro, son dólares del fondo. Al fondo tampoco, no lo quiero nunca. Ahora, no hay otro que te pueda dar esos dólares. Yo prefiero enfrentar una crisis internacional sin cepo que con cepo, porque con cepo vas a perder muchísimos dólares que se te van a acabar y va a pasar lo que viene pasando en las últimas décadas en Argentina. También es cierto que las condiciones para salir del cepo eran mucho mejores el segundo semestre del año pasado que ahora, ¿no? El gobierno hubiera podido decidir relajar muchas más restricciones en ese momento, no quiso, priorizando baja de inflación y recuperación económica, pero en algún momento había que salir del cepo. Yo prefiero que sea hoy a que sea más tarde. Lo importante es para qué van a usar esos dólares. Si de nuevo se usan esos dólares para atrasar el tipo de cambio, vamos a terminar como terminamos siempre, ¿no? Desde Martínez de Oz a la fecha, cada vez que atrasamos el tipo de cambio, terminamos con inflación, salto devaluatorio, recesión. Lo importante sería no usar nuevamente esos dólares para establecer un tipo de cambio artificialmente bajo. Pero ahí, ¿qué creen que va a pasar? Porque esto toca Caputo también, el que está al frente de esto, ¿no? Ya sabemos cómo funciona, entra y sale, es deuda para garantizar la que necesita un sector. ¿Qué creen que puede pasar más allá de qué es lo que debería o qué sería lo mejor, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar? Primero, la irresponsabilidad de que va Toto Caputo por segunda vez y le dan la guita. Digo, ahí hay una cuestión central también, ¿no? Y otra vez va a usar efectivamente los dólares para controlar el tipo de cambio. Y lo sabíamos que a partir de hoy un poco iba a empezar a hacer esto. Digo, cuando vos liberalizás y pones este esquema de bandas de flotación cambiarias, que es una devaluación con términos un poco más amenos y amables, si se quiere, ellos también iban a empezar a jugar interviniendo en esas bandas, en eso que queda por fuera del piso y del techo. La cuestión es decir, bueno, les van a girar un primer desembolso que es insólito y es inédito del 60% de la cuota total del crédito con el Fondo Monetario. Esto también hay que decirlo, porque el Fondo Monetario siempre gira en el primer desembolso un 25, un 30 sobre el total del crédito. Acá van a girar un 60%. Están violando los propios estatutos y haciendo excepciones con la Argentina por vez 1500, otra vez. Y que confíen en que Caputo esta vez va a ser una buena administración o una administración eficiente y eficaz y transparente de esos dólares, bueno, ahí hay un error también muy grande del Fondo Monetario de apostar otra vez por un modelo de valorización financiera donde lo que justamente va a primar el sector financiero por sobre el sector productivo. Ahí no me termina de quedar claro si es un error, si es algo que calculan de otra forma, si esperan que esta vez sea distinto o si es efectivamente parte de la estrategia también del fondo, ¿no? Que en definitiva representa los intereses de Wall Street. Sí, pero además Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario. Sí, por lejos. Por lejos, tiene más del 30% de lo que debe el fondo, de lo que le deben los países al fondo, se lo debe la Argentina. Campeones del mundo en la deuda al fondo. Total, y ahí vamos ya eso también te da cierto poder, porque todo el mundo sabe que esa plata no se va a poder devolver. Entonces lo que hace el fondo también es lo sabe, sí. Financiar a la Argentina para ver si en algún momento tiene acceso al mercado de capitales privados y que de esa forma pueda pagar al menos algo de esa deuda. Pero es un apoyo netamente político. Ya me parece que no hay ninguna discusión sobre el tema. Claro. A Macri fue más bestial todavía, pero lo que tiene de bestial esto es que se produce después de lo que ocurrió con Macri. Ya no podría haber ninguna posibilidad de que nos den esta plata si no primara solamente un criterio político más allá de lo económico. Ahí lo que vale entonces es algún tipo de alianza estratégica, lo que le conviene a Trump tener a Milei en la Argentina por lo que representa para la región y demás. Sí, ¿no? Valentina decía, es no su es que batalla cultural permanente. Lo decide solo Trump, porque en el board no está solamente Estados Unidos. Claro. Pero sí tiene mucho peso y sí también esto de que el fondo entiende que si la Argentina le debe tanto, ya también la Argentina tiene cierto poder en esa negociación.
Hay una discusión por estas horas también de, bueno, cómo se aprobó este acuerdo. Vos mencionás ahí cómo se han violado estatutos, cómo a través de un decreto de necesidad de urgencia que pasa por diputados, el gobierno cumple ahí de alguna forma, algunos creen que no, pero cumple ahí un trámite que necesitaba para que esto suceda. Y la posibilidad, como advertían desde el peronismo y algunos sectores, de en un futuro esto se desconoce. ¿Es posible eso? ¿Crees que en algún momento, en caso de que el gobierno en algún momento otra vez vuelva a estar a cargo de algún sector del peronismo que viene ya advirtiendo que esto no se va a reconocer, Sí. pueda instrumentar eso? Sí, principalmente comprender que todo acuerdo con el Fondo Monetario genera daños de carácter estructural. ¿Qué quiere decir esto? No es que el día de mañana va a venir otro gobierno y todo el daño que generó en términos de reforma previsional, reforma laboral, crisis en la industrialización, cierre de fábricas y empresas, se va a cambiar la hoja y se va a empezar de un día para el otro, ¿no? Y acá está la cuestión de decir qué debería estar haciendo la oposición, el peronismo como fuerza política hoy. Hoy deberían estar ya advirtiéndole al Fondo Monetario, viajando a Washington y diciéndole, nosotros vamos a desconocer esta toma de deuda, este nuevo inicio de proceso de valorización financiera, y lo vamos a desconocer en su totalidad. No nos vamos a sentar a discutir la chiquita, no vamos a negociar el capital, no vamos a negociar el interés, no vamos a negociar los desembolsos. Vamos a discutir el acuerdo en su totalidad para que el día de mañana, si asuma el peronismo, diga, yo ya me hice cargo que yo iba a desconocer del todo esta deuda y no es parte de mi programa de gobierno. Porque también está el error de Hubo empezar ya ahí una advertencia previa, digamos, una carta de los senadores a Cristalina Georgieva, de los senadores peronistas, y un documento del Partido Justicialista que previamente, cuando ya se veía venir esto, dijeron, che, nosotros de esta no nos hacemos cargo. Sí, sobre todo por la cuestión de la ilegalidad y la cuestión ilegítima que es esta toma de deuda. No es que el peronismo dice, yo no voy a reconocer esta deuda porque no me interesa, porque soy malo, porque no me hago cargo, sino porque es una deuda que es ilegal, pero también es ilegítima. Y ahí está la cuestión. Y esta necesidad de desconocerlo es a partir de hoy, no es cuando ya tengamos los dólares, los 15.000 millones de dólares y cierre el año financiero. Le preguntaba por el peronismo, por la postura del peronismo en este sentido. ¿Hay novedades en las últimas horas Sí. en ese universo que anda medio...? En el de la provincia de Buenos Aires, sí, concretamente porque posteó Cristina Kirchner que, bueno, deja de lado el proyecto para elecciones concurrentes. Es un lío, ¿no? Que no se entiende, lo ha dicho Pedro acá muchísimas veces y todos. Pero había un proyecto del cristinismo para que las elecciones fueran el mismo día, las provinciales el mismo día que las nacionales. A partir de la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones, lo que hace Cristina es decir, bueno, listo, vamos con elecciones desdobladas. Yo en realidad estoy en contra de las elecciones desdobladas, sostengo mis argumentos, pero le he pedido a mis representantes en la legislatura bonaerense que bajen ese proyecto de elecciones concurrentes, que sigan adelante sí con la suspensión de paso, para que se vote solamente 2 veces en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones desdobladas del 7 de septiembre que convocó Kicillof y en las del 26 de octubre nacionales. Esto es un gesto de Cristina hacia la interna, porque está como bajando un poco las armas y diciendo, vamos con la fecha que dijo el gobernador. El compañero gobernador dice. Además ¿no? que le dice compañero Claro, gobernador. como bajando un cambio ahí De también. todas formas, hay distintas maneras de interpretarlo, porque algunos funcionarios cercanos al gobernador sí lo veían como un gesto. Otros que forman parte de ese armado dicen, bueno, no le quedaba otra a Cristina, se le impuso la realidad, Kicillof logró imponer su estrategia, y sí ratificó la gente de Cristina que ella, lo dijo Teresa García hace minutos, que Cristina va a ser candidata en la tercera sección. Falta un montón todavía, es parte de la negociación, creo yo. Un planteo del cristinismo es, bueno, si Axel se llevó el desdoblamiento, seguramente tendrá más peso el cristinismo a la hora de armar las listas. Y esa es la discusión que se viene. ¿Y cómo pesa lo de Santa Fe? ¿Cómo impacta lo de Santa Fe? En Santa Fe tenés Sí. que el peronismo, por un lado, que en la elección desdoblada la Libertad Avanza quedó tercero lejos. Sí, sí, Es mala un, elección. un argumento para los que quieren elección desdoblada en la provincia de Buenos Aires. Segunda cuestión a analizar. El peronismo fue dividido en 3 listas. Monteverde, Lewandowski y Zuckerman. Bueno, quedó también el que más sacó 15% y la sumatoria total 26%. No fue buena estrategia ir dividido. Ahora, desde el axelismo te dicen, esa división permitió mostrar quién tiene los votos en Santa Fe, que es Monteverde, por encima de Lewandowski y de Zuckerman. Es decir, todavía no hay una unidad cerrada del peronismo en la provincia de Buenos Aires
incluso con Cristina de candidata en la tercera, puede haber discusión hasta el último minuto, porque una posibilidad es si Cristina es candidata, no la enfrentamos. Ahora, otra posibilidad es, bueno, la única forma de dirimir liderazgo es que cada uno muestre lo que tiene en las elecciones provinciales para que ya quede claro en todo caso que el sector de Axel o el sector de Cristina es el que debe liderar el proceso hacia el 27. Todo esto, de alguna forma, siempre nos hace acordar a algún momento reciente o lejano, pero algún momento de la historia, ¿no? Entonces pensamos también en aquella candidatura de Cristina en el 2017 y luego el 2018, Macri yendo al fondo. ¿Ves? Es como siempre. Es parecido, sí. ¿Es efectivamente parecido o los que estamos viendo es porque es simplemente una memoria emotiva de ver de vuelta los mismos personajes, más o menos las mismas dinámicas? ¿Qué tanto hay de parecido a aquel 2018 con Macri yendo al fondo y también esta lógica? Bueno, el punto en común es la escasez de dólares, ¿no? Y el atraso cambiario, ¿no? Yo insisto mucho en eso, ¿no? Digo, si esta política de tener un tipo de cambio bajo para moderar la inflación y que momentáneamente los ingresos sean mayores, todos queremos que baje la inflación y que los ingresos sean mayores, pero de manera sostenible. Si es con un tipo de cambio bajo, mantenido bajo artificialmente, con el Banco Central perdiendo reservas constantemente, termina mal. Y de nuevo, ya lo vimos con Martínez de O, lo vimos la convertibilidad, lo vimos un montón de veces, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decía Valentina, de desconocer esta deuda a futuro, la verdad es que tenemos un mal antecedente, no lo hicimos ni con la deuda que tomó la dictadura, ¿no? Entonces, es difícil esa cuestión y también es complicado saber si los costos de desconocer la deuda a futuro son mayores o menores que los beneficios, ¿no? Eso también habría que es difícil saberlo porque justamente no hay antecedentes, digamos, no hay antecedente en otro país, al menos, que diga, che, mirá, hubo tal que desconoció y le fue de tal manera. El fondo tiene mucho poder en el mundo. La sensación es que los costos serían mayores que los beneficios, a pesar de que yo estoy en desacuerdo con acudir al fondo. El tema de una cosa es estar en desacuerdo con acudir al fondo y otra cosa es, una vez que ya un gobierno democrático acudió al fondo, que otro gobierno democrático desconozca ese acuerdo. Eso es otra cosa. Bueno, la novedad de esta hora entonces es que el dólar está más o menos en el rango del que se hablaba, 1.200 y pico, sí, flotando ahí. No picó a 1.400, que era por ahí lo que algunos esperaban o especulaban. Está bien, pero igual esto ya es una devaluación ¿de cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Si queda en 1.250 el oficial, estaba a 1.100. Es menos del 15. Ok. Estamos acostumbrados a devaluaciones mucho mayores, ¿no? Pero, sí, claro. Pero traspaso a precio va a haber. Total. Pero es otra cosa que quede en 1.250 que quede en 1.400. Sobre todo porque si queda en 1.400 hay una sensación de insostenibilidad que los precios se van a marcar a 1.600. Si queda en 1.250 y circula entre 1.300 y 1.200... Esto el primer día, ¿no? Estamos hablando del primer día ahora, ¿no? Que recién puede cambiar. Hace 2 horas, hace 1 hora claro, abrió. pero por eso, ¿puede haber movimientos más bruscos que esto que estamos viendo esta mañana? Sí, total. Y acá hay una cuestión de esto de decir, bueno, en el 2018 también se estableció un esquema de bandas de flotación cambiaria, sí, acto seguido piden el crédito con el Fondo Monetario, pero hay una diferencia estructural que es tu situación en términos de dólares y de endeudamiento y para qué se iban a usar esos dólares. Vos en el 2018 no tenías los niveles de endeudamiento externo que hoy tenés. Eso es una diferencia clave y estructural. Y después en el 2018... van a buscar el crédito con el Fondo Monetario porque tienen cerrado los mercados de capitales y necesitan sostener el carry trade, los bonistas que habían entrado en la bicicleta financiera del mismo protagonista Caputo. Ahora bien, esa situación ahora es distinta porque no solo es sostener los que están dentro de la bicicleta financiera, sino tenemos que usar esos dólares para pagar vencimientos de capital, de deuda que tenemos porque tenemos un nivel de endeudamiento mucho más grande del que teníamos en 2018. Esto no lo digo yo, lo decía Duhovne cuando dice teníamos un país con endeudamiento no solo de las empresas bajas, sino no solo de las familias bajas, sino también a nivel país. Un endeudamiento mucho más bajo de la situación que hoy tenemos y por eso también cambia el destino de estos dólares. Hoy tomamos deuda con el Fondo Monetario para pagar deuda. Y a nivel político, además, perdón, Valen, sí, Macri ya había ganado las elecciones de 2017. Total. También lo agarra a Milei más débil políticamente que a Macri.
Aunque tengamos un recuerdo de un Macri débil en el 2018, porque cuando se te cae la estantería económica, No, pero enseguida sí, tenés fines de debilidad política. 2017 era ola amarilla en todo el país. Había ganado en Sí, todo el sí. país y ahora Milei empieza con una derrota en Santa Fe. ¿Qué pasa si le va mal? Las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires están a la vuelta de la esquina. Sí. Si tiene un mal resultado Adorni, si gana el peronismo y si Adorni saca un porcentaje malo y se le encadenan un par de resultados malos, bueno, eso político también puede incidir sobre la marcha de la economía. Por último, la bicicleta financiera aceitadísima, ¿no? Estamos o más o menos. Bueno, depende un poco, de nuevo, la actitud del Banco Central. Ok. Si deja flotar o si sostiene el tipo de cambio en algún valor menor de 1.400. Pues también lo llamativo de estas bandas, a diferencia de las bandas de Guido Sanleris en su momento, es que en el acuerdo mismo se deja margen tanto para comprar como para vender dentro de la banda, con lo cual Claro. son bandas raras, ¿no? Generalmente las bandas es, mientras esté entre la banda superior y la inferior, que fluctúe libremente. Acá no. En parte lo tienen que hacer porque difícilmente toque la banda inferior y el Banco Central tiene que acumular dólares, cuanto más no sea para pagar el BOPREAL, ¿no? Que vence a mitad de año. También puede vender si es que el dólar llega a un valor que desconocemos. En principio, si queda claro que el Banco Central vende a, no sé, 1.300 y mientras duren los dólares del Banco Central, hay espacio para el carry. El problema es que, de nuevo, es corto plazo. Claro. Bien, bueno, esto es un permanente y ahora qué, así que por supuesto que acá vamos a estar minuto a minuto, después también durante toda la tarde con Pedro va a estar, bueno, Melconian, va a estar Guillermo Moreno, Silvina Batakis, Julia Estrada, esto va a ser todo el tiempo una circulación permanente. Yo les agradezco a los tres que hayan venido. Gracias. Por favor. Gracias por venir.